¿Sabías que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, a causa de una decisión que él tomó cuando Jesús le dijo, deja de ser pescador de peces y te haré pescador de hombres? El resultado de eso fue un milagro asombroso que fue el único que se menciona en la Biblia que hizo uno de tal magnitud, que fue que sanó a un enfermo solamente con que su sombra lo tocara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ella es Cecilia Moreno y él es Manuel García. y esto es Conéctate. El día de hoy vamos a estar viendo un tema, compartiendo un tema que se llama decisiones, donde creemos que va a ser de gran bendición para tu vida. Ceci, es un placer, es una bendición poder compartir los micrófonos contigo en este inicio de proyecto. Así es, igualmente yo estoy muy contenta de estar aquí hoy y estamos muy contentos por fin de estar pendiente de esta página, que ya teníamos tiempo de que la habíamos abierto, pero por fin estamos aquí. Y pues muchas gracias por la invitación. La página la puedes encontrar con el nombre de Conéctate, en Facebook, y ahí le puedes dar like y puedes compartir el video, puedes compartir el mensaje para que sea de bendición para aquellas personas que vayan a ver y escuchar lo que es el mensaje. Ceci, pues vamos a iniciar. Te invito a que tomes asiento. Y estuvimos pensando acerca de lo que es el tema. El tema se llama decisiones. La verdad, el ser humano a lo largo de su vida empieza a tomar decisiones. Muchas de las veces, cuando no conoces acerca de la voluntad de Dios, empiezas a tomar decisiones. Algunos dicen por ahí, Ceci, ahí se va. Y empiezas a dar de topes, porque no conoces realmente lo que Dios tiene para ti. Algunas otras personas lo dejan a la suerte. ¿Sí? Y algunas otras personas que ya conocen de la palabra son dirigidos por Dios. No sé si tú has conocido de esas personas, Ceci, que dicen, lo que venga. Así es. Yo me considero en el pasado que yo así decidía. Yo decidía o por suerte o lanzo una moneda y lo que salga va a ser lo que voy a decidir, o lo que venga, lo que me depare el futuro. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas y cuántas veces hemos tomado decisiones correctas? Sería bueno que te hicieras esa pregunta, pero como cristianos, ¿qué tipo de decisiones, estamos tomando conforme a la voluntad de Dios? Sí, yo creo que a veces hay cristianos, o en muchas ocasiones hay muchos cristianos que están tomando decisiones muy, muy a la ligera, realmente porque no saben quiénes son en Jesús, realmente porque empiezan a tomar esas decisiones con base a la suerte, o dicen, pues ahí se va, y después responsabilizan a Dios de cómo les va. O simplemente en base de emociones. No le preguntamos a Dios, pero creemos que el Señor nos dijo que decidiéramos así cuando es nuestra propia emoción. Así es. Fíjate, aquí en la Biblia nos menciona una historia acerca de Lot y de Abraham, porque todavía no era Abraham. Y cuando se separa a Abraham y Lot, es en el capítulo 13, Génesis 13. Y Abraham le dice a Lot que él elija hacia dónde ir. Él le dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si yo voy a la derecha, pues si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces iban a ir en el lado contrario. Entonces, cuando Lot miró, cuando alzó sus ojos, eso nos lo dice en el capítulo 13, versículo 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot decidió por vista. Abraham le dijo, tú decide, yo voy a ir hacia el lado contrario. A Abraham no le importó si Lot elegía lo mejor, porque Abraham sabía que él era una persona bendecida. Él sabía lo que Dios le había prometido. Entonces él decidió, pensó, habló y actuó como una persona bendecida. Entonces, así es como nosotros debemos de pensarse, sí, y no empezar a tomar decisiones cuando estás deprimido, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando ya te tienen bien fastidiado, por necesidad.
La mejor manera de tomar decisiones es cuando tú sabes quién eres. Entonces, si tú estás estás a punto de tomar una decisión, pero no sabes cómo tomar esa decisión, pues yo creo que en este mensaje tú vas a encontrar unos tips que te van a ayudar a tomar las mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. Una de las claves es leer la Escritura. ¿Sí? Aquí tú conoces la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, a mí me llama mucho la atención, Ceci, que anteriormente en el pueblo judío se tomaban decisiones también con base a la suerte. ¿Por qué? No lo sé. Y a veces, ahorita lo mencionamos, nosotros también hemos tomado, yo me incluyo, decisiones a la suerte, o a veces le preguntamos a Dios y Jesús mismo dice que nosotros no obtenemos las cosas porque no sabemos pedir. Entonces, aquí hay algo bien importante que ahorita, que conforme vaya desarrollando el tema, te vas a ir dando cuenta de aquellas decisiones que se han tomado a la y se va y que te han ocasionado de las consecuencias o lo que tú estás viviendo actualmente. Por ejemplo, Ceci, si yo hago esto, y digo, bueno, pues donde caiga o abro, a ver Dios, dime dónde, y hago esto, estamos decidiendo mal. ¿Sí? Entonces, si también yo, Dios, si es tu voluntad, pues que llueva. Si no es tu voluntad, pues que no llueva. Y hay personas que están tomando decisiones de esa manera. No sé si tú conoces, si conoces me dices, personas que su vida la guían por el horóscopo. Así es, yo creo que todos conocemos a alguien que cree mucho en los horóscopos, en la astronomía, en páginas donde te leen la suerte o cosas así. Así es. Entonces, esa no es la mejor manera de estar tomando decisiones. Por emociones no podemos estar tomando decisiones. Tenemos que tomar decisiones conforme a lo que nos dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que nosotros somos hijos de Dios en Juan 1:12. Nosotros somos hijos de Dios por el simple hecho de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Pero también tenemos que entender que en la Escritura, en Efesios 1:3, nos dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Fíjate, la mejor decisión que puede tomar el ser humano es ser salvo. Aceptar a Jesús en su corazón. Esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Resolviendo esto, habiendo decidido aceptar a Jesús en nuestro corazón, tenemos resuelta la vida eterna. ¿Sí? Otro de los puntos por los que el ser humano batalla es para elegir alguna carrera profesional. ¿Tú batallaste para elegirse, sí, tu carrera? Sí, yo al principio cuando salí de la prepa tenía una idea de que quería estudiar arquitectura, pero yo sabía que no estaba tan segura de seguir ese camino. Al mes antes de que se terminaran las inscripciones, yo digo, bueno, voy a ver otras opciones. Y fueron a mi escuela, llevaron folletos, llevaron diferentes universidades las ofertas educativas y resulta que me llama la atención una carrera. Al mes que fue el examen de admisión, lo presento y Señor, si es tu voluntad, yo voy a quedar en esta universidad. Si quedo fuera, yo sé que voy a tener que estudiar otra carrera. Estuve orando, estuve pidiendo, estuve esperando pacientemente y cuando dieron los resultados resulta ser que terminé entre los primeros 20 mejores del examen de admisión. Entonces dije, Señor, esto no puede ser casualidad. ¿Por qué quedo entre los mejores si esta carrera para la que yo estoy presentando yo no sabía nada? Era un ámbito de la salud. Entonces, de estar en construcción, en técnico de construcción, a estar en una universidad donde era del ámbito de la salud y quedar entre los mejores, pues no era coincidencia. Así es. Fíjate una de las cosas bien importantes. Dios quiere que nosotros pensemos y Dios quiere que nosotros utilicemos lo que tenemos aquí, que se llama cerebro. ¿Sí? Entonces, porque hay personas, hay cristianos
que de cómo te va yendo en la vida, de las decisiones que tú vas tomando, las consecuencias que tú vas teniendo, responsabilizan a Dios. Por ejemplo, así de sencillo. Si tú te estás enfermando constantemente, algo hay. Si está haciendo frío, te estás bañando con agua fría, lo más lógico es que tú te vas a enfermar, ¿sí? Y pasas lo que es ese resfriado y te vuelves a enfermar porque tú te sigues bañando con agua fría, porque tú sigues, no te pones el suéter y te enfermas 2, 3, 4 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Que el día de mañana dices, Dios, ¿por qué me estoy enfermando? Ha de ser el diablo que no me quiere sano. Pero realmente, o sea, utilízale poquito ahí tu cerebro, úsalo y date cuenta que el diablo no tiene nada que ver. Es la consecuencia de una decisión que tú estás tomando. Así Entonces, a veces así no nos pasa a nosotros y a muchos cristianos así. Y así con nuestra vida personal. A lo mejor es un ejemplo muy simple, pero ya cuando lo pasamos en nuestra vida diaria podemos decir, bueno, estoy decidiendo a consecuencia de mis emociones o le estamos pidiendo realmente a Dios dirección para nuestra vida. Yo te voy a decir una cosa, si tú decides por emoción, lo más seguro es que te vayas a equivocar y que te vayas a lastimar, que te vaya a doler. Pero si tú decides en base a lo que Dios quiere para ti y a la voluntad que Él tiene para ti, que es perfecta, te va a guiar a un buen camino. Así es. Entonces yo menciono ahorita ese tipo de ejemplo porque personas que no están leyendo la palabra se dejan guiar por ese tipo de decisiones. Al principio mencionábamos acerca de la suerte. En el libro de Hechos, el libro de Hechos lo hizo el doctor Lucas, ¿sí? E hizo el libro de Lucas y el de Hechos. Viene siendo la continuación. Bueno, aquí hay algo bien importante, fíjate. Estaban los discípulos, no sé si recuerdas que Judas fue el que entregó a Jesús, ¿sí? Así es. Entonces, pues faltaba uno ahí en los discípulos. Entonces yo quiero que aquí, detenerme un poquito aquí, porque esto te va a ampliar un poquito el panorama para el siguiente punto que vamos a comentar ahorita. Y aquí nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, donde todavía no había descendido el Espíritu Santo, ¿sí? Es importante aclarar esto. Y aquí nos dice en el capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Por qué te estoy leyendo todo esto? Va por lo siguiente. Porque ahí nos dice en Mateo 27 que Judas se ahorcó, y aquí nos menciona pues que Judas se cayó y se partió la cabeza, ¿sí? Y aquí nos dice en el capítulo 1, versículo 18, que cayó de cabeza, se le reventó, se partió por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces era necesario elegir a otra persona, al sustituto de Judas. Pero me llama mucho la atención que eran personas, los discípulos, bien allegados a Jesús, y que aquí ellos, dice en el 24, y orando dijeron: tú, Señor, porque había dos personas que eran propuestas. Era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice, y orando dijeron: tú, Señor, hasta ahí estamos bien,
que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido. Pero en el 26 ese nos dice, y les echaron suertes. Entonces, si ya estás orando y le estás pidiendo a Dios, después dice, y le echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces a mí me llama la atención de que son los discípulos, son los que estuvieron con Jesús, son los que eran los más allegados y que al final ellos echan suertes. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo dejamos a la suerte? Sí, a mí me recuerda mucho esto de la suerte, porque hay personas que dicen, fue suerte, lo tuyo es suerte. Y yo a veces a las personas les digo, no, lo mío es una bendición de parte de Dios, yo no lo dejo a la suerte. A veces interpretamos la suerte como aquello que pues no te tocaba y te llegó por suerte. Pero cuando tú empiezas a saber quién eres en Jesús, las cosas van cambiando. Entonces, ¿cuántas veces hemos dejado a la suerte nuestras decisiones? Yo en muchas ocasiones, hace mucho tiempo, dejé muchas cosas a la suerte. Entonces, no sé tú si alguna Así vez es. también. Y conozco otras personas que van dejando las cosas a la suerte. Pero después viene lo que tú mencionaste hace rato. Vienen consecuencias y a veces te preguntas por qué, como lo del horóscopo. Te estás dejando guiar por los horóscopos. Además, la Escritura nos dice que eso no le agrada a Dios. Fíjate, pero más adelante viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y más adelante, cuando eligen a los 7 diáconos, ahí ya cambia. Ya no eligen ellos. Ya dejan que las personas elijan. ¿Sí? Que las personas elijan, y unas características bien importantes que ellos tenían aquí, es de que tenía que ser personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría, ¿sí? Personas que tuvieran un buen testimonio. Entonces, ahí está una de las claves que yo creo que te va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros, porque vamos a tocar ahora sí, Ceci, un tema que yo sé que tienes algo muy importante que decir sobre esto, un punto, y yo también. ¿Cómo elegir a tu pareja? A la persona con la que te vas a casar. Yo creo que ahí ha sido el coco de muchos de nosotros los cristianos, me incluyo yo, y creo que si hubiera tenido este conocimiento antes, pues hubiéramos elegido de la manera correcta, conforme a la palabra. ¿Cuántas personas, Ceci, conoces tú que eligen por vista como Lot? Yo voy a hablar de mí. Bueno. A mí me pasó. Yo actualmente tengo una hija y soy madre soltera. Y yo creo que si yo hubiera decidido conforme a la voluntad de Dios, estaría en otro lado completamente. No digo que esté sufriendo o que no me guste lo que estoy viviendo, porque realmente lo disfruto mucho, pero sí estaría, yo creo, en otro camino y mucho más bendecida de lo que estoy ahora. Así es. Y este es el punto de muchos. ¿Cómo saber? ¿Cómo vamos a elegir? ¿Cómo elegimos a esa persona? Y lo que yo te mencionaba ahorita está en el capítulo 6 de Hechos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? Y ahí y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué buscaban más personas? Porque ellos ya no podían atender a estas personas que tenían una necesidad. Entonces no es que ellos no quisieran, sino que necesitaban persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. Entonces, dice ahí, agradó la propuesta a toda la multitud, porque ahí los discípulos le decían a la multitud que ellos eligieran. ¿Sí? Entonces, pero con estas características, fíjate muy bien, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A la multitud les agradó
la propuesta. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía. Sí, y ellos fueron los que eligieron, y crecía la palabra del Señor. Ojo, crecía. Fue una decisión tomada basada en el Espíritu Santo. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque si nosotros hubiéramos decidido en esta cuestión acerca de decidir con estas características sobre esa pareja, pues no estaríamos ahorita sobre esta situación que tú, yo y algunas otras personas están batallando. Entonces es importante elegir conforme a la voluntad de Dios. Por ahí hay personas así que eligen por vista, te decía, como por Lot. Lot lo que hizo, alzó sus ojos, vio que la tierra era muy buena, que era una buena tierra para sembrar, que era una buena tierra para habitar ahí, y se fue. Abraham, en ese entonces todavía no era Abraham, él se esperó porque él sabía cuál era la promesa de Dios, él sabía que él era el bendecido, él pensaba, hablaba y actuaba como bendecido. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos decidiendo por suertes? ¿Cuántos de nosotros estamos decidiendo conforme al Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos decidir en cuestión de elegir a esa persona, así, en base a esto. Hay personas que dicen, bueno, y si hay varias personas, bueno, a mí me gustan dos, ¿cómo le hago? Porque puede existir, es más, existen. Pues es que a mí me gustan dos. Ok, pero aquí te estamos mencionando que si tú no quieres batallar y quieres saber cuál es la voluntad de Dios, aquí nos dice, puedes tú buscar una que en primer lugar ame a Dios antes que a ti. Primeramente eso, ¿sí? Que sea llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Y yo creo que si tú te fijas en eso, es muy probable, o no es muy probable, te garantizo 100% que tú estás conforme a la voluntad de Dios. Si nos vamos como Lot, créeme que vamos a andar dando de topes, ¿sí? Y si lo dejamos también, ahí se va a ver qué sucede, pues también vamos a andar dando de topes, así. Entonces es muy importante para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Si quieres un consejo, pues yo creo que lo mejor, Ceci, es acercarte a aquella persona que puede ser de bendición. Porque si vamos con la comadre, con el compadre, ¿tú qué crees que nos va a decir, Ceci? Que nos aventemos con el que sea. Pues, pero ¿sabes qué? Yo dale. quiero decirte que en esta cuestión tan difícil a veces de las parejas, yo creo que una persona que ama a Dios te va a acercar más. Si esta persona te aleja de la voluntad de Dios o sientes que te aparta de la presencia de Dios, no es para ti. Así que yo te aconsejo que si vas a escoger una pareja, que sea una pareja que ame a Dios, que le sirva a Dios y que te ayude a acercarte, no que te aleje. Entonces, esa es una decisión muy importante. Yo decía hace rato, Ceci, es el coco de muchos cristianos. Así es. Sí, poder elegir. Y lo que menciona Ceci, muy importante, yo le agregaría ahí que esta persona que tú elijas con las características que tú estás diciendo, yo creo que te va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Así es. En tu vida, te va a ayudar a crecer, no va a ser una carga para ti. No caigamos en que yo la convenzo, yo la convierto. Pues sí la vas a convertir en tu novia, ¿verdad? Ya lo invité a la iglesia, a que vaya. Ha pasado mucho y conozco muchas chicas que pasan por esta situación. Y si no tiene un corazón realmente hambriento o con la necesidad de saber de Dios, y si va solamente por quedar bien contigo, ahí ya estamos mal, muy mal. Así es. Entonces, yo te invito a que lo que tú has escuchado, a lo que has meditado, o que lo medites y realmente elijas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. O meditas sobre la palabra,
o le sigues como estás. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si tú eres una persona salva, lo único que va a pasar es que solamente se va a atrasar, se va a retrasar el llamado, el propósito de Dios en tu vida. Es lo único. Entonces, cuando vengan los problemas y venga todo ese tipo de detalles, vas a decir, ay, me equivoqué. Pues sí te equivocaste porque no decidiste conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la mejor decisión, ser salvo, ¿sí? Otra, yo puse aquí algunas porque hay muchas, todos los días decidimos. Segunda, elegir una carrera profesional. Esa la puedes elegir conforme a tus gustos, conforme a tus intereses. Elegir una persona con quien casarnos y cumplir el propósito de Dios como matrimonio, que viene siendo nuestro llamado, ¿sí? Esto yo creo que sí tienes que elegir. A mí me llama la atención que hay personas que eligen a través de que el Espíritu Santo les ha dicho, y conozco varias personas, como quien fuera nuestro pastor Jerry y la hermana Ernie, y hay otras personas que eligen conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está aquí, y las dos son buenas. Entonces, pues yo creo, Ceci, que este tema hay mucho de dónde cortar, pero por el tiempo ahí le vamos a dejar, Ceci. Así es. Y tal vez te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo que la mayoría de los que tienen coche me van a entender, que cuando tienes el GPS y te vas por otro lado donde no te dijo, vas a llegar más tarde a tu destino. Mientras más decidas erróneamente, más tarde vas a llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Más tarde vas a llegar con esa persona que Dios tiene preparada para ti. Y más tarde vas a llegar a tu destino. Así de simple. Así es. Entonces, pues, si tú no eres salvo, pues te invitamos a que recibas a Jesús en tu corazón. Si tú no has elegido una carrera profesional, pues la puedes decidir, puedes orar y puedes pensar en cuáles son los gustos, cuáles son los intereses que tú tienes, qué es lo que te gustaría hacer. Y si no has elegido con quién casarte, o si estás en una relación tóxica, pues adiós a esa relación tóxica. Si no es una persona que te ayuda a crecer espiritualmente, si no es una persona que te acerca más a Dios, pues bye bye. Pero tú decides si le sigues ahí o realmente actúas conforme a la voluntad de Dios. Bueno, no decidas como Lot, ¿sí? Piensa, habla y actúa como Abraham, ¿sí? Eres una persona bendecida y Dios quiere lo mejor para ti. Bueno, Ceci, este ha sido nuestro primer programa y yo creo que ha sido de gran bendición para aquellas personas que nos están viendo y escuchando. Así es, muchas gracias por estar al pendiente de nuestra página. Muchas gracias a las personas que han estado apoyándonos desde antes de que iniciáramos y realmente creemos que lo que Dios está haciendo aquí va a ser de bendición para ti. Así, yo quiero agradecer, Ceci, antes de cerrar. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero yo quiero agradecer primeramente a nuestra iglesia por la oportunidad que nos da, por el apoyo, ¿sí? A nuestros pastores, los pastores Crow y los pastores Tenorio, pero también a Alan y a Brenda. Ellos nos han brindado todas las facilidades para que esto se lleve a cabo y han creído en el grupo de Hechos. La verdad, muchas gracias Alan y Brenda por todo el apoyo que nos han dado y que nos van a seguir dando. Y te invitamos a que le des like a la página. Estamos como Conéctate en Facebook y muy pronto estaremos en YouTube. Te estaremos informando con qué nombre, por cuestiones de que a veces se repite y no podemos registrar lo que es registrarlo en lo que es YouTube. Entonces, bueno, si así, pues vamos a despedirnos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por vernos. Yo soy Cecilia Moreno. Yo soy Manuel García y esto fue Conéctate.